los de la élite eran los hijos predilectos del régimen. No les gusta. ¿De dónde viene lo de naco? De Totonaco, de la cultura totonaca. Entonces, en un tiempo, los que se sentían superiores empezaron a llamar naco al que consideraban de origen indígena o pobre o humilde o del medio rural, porque se empezaron a sentir, ¿no?, de la moronga azul. Pero eso, como se impuso durante mucho tiempo, bueno, eso viene desde que nos invadieron los europeos para robar, para llevarse el oro, para llevarse la plata, pues tenían que justificar el saqueo, esgrimiendo o justificando el robo de los recursos naturales, hablando de que vinieron a civilizarnos. Estamos viendo la pieza olmeca, que es de 400 años antes de Cristo. El florecimiento, sobre todo cultural, político, de los griegos se dio en el 300 antes de Cristo. Esta pieza es de 400 años antes de la era cristiana. Entonces, ¿había o no había civilización? ¿Vinieron a civilizar? Claro que no. Lo que hicieron fue imponerse bárbaramente, reprimieron, exterminaron pueblos. Y si hablamos de civilización, ustedes saben que había más población en México antes de que llegaran los europeos que cuando obtuvimos nuestra independencia, 3 siglos después. Para 1821, la población de México era menos que en 1521, cuando la toma de Tenochtitlan. 300 años, 3 siglos. Entonces, si no creció la población, ¿dónde quedó la civilización? Si en 3 siglos, en vez de crecer la población, ya no hablemos de otras cosas, se redujo. ¿Y saben por qué? Entre otras cosas, porque trajeron la viruela y los civilizadores en 3 siglos no pudieron crear, elaborar una vacuna que la descubren y la empiezan a aplicar a principios del siglo XIX, casi al tiempo que obtenemos nuestra independencia. ¿Cuánto tiempo llevó ahora conseguir la vacuna contra el COVID? 1 año, 2 años. Y los que vinieron a civilizarnos no pudieron en 3 siglos crear una vacuna. Por eso se diezmó la población. Bueno, pero regresando al tema, porque es muy interesante, ahora ya hay esa separación y el Poder Judicial quedó en manos de la oligarquía, porque también pues es un proceso, el de la transformación. No se puede de la noche a la mañana arrancar de raíz un régimen de corrupción que se impuso por mucho tiempo, siglos, hasta mucho hemos avanzado y vamos a seguir avanzando, pero hay que democratizar el Poder Judicial y la mejor medicina es que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, que es lo que estamos proponiendo. Entonces eso no les gusta a los conservadores. ¿Cómo le va a gustar a ese senador que habló del PAN si él se ha beneficiado del Poder Judicial? Voy a poner un ejemplo para no estar hablando así en abstracto. Él trabajó con Yunes Linares, es de Veracruz, y en el gobierno de Yunes, aquí está Diego, porque tenemos ese asunto todavía pendiente, por corrupción de los panistas, se permitió que se construyera una torre en la zona histórica del puerto de Veracruz. ¿No tienes por ahí la foto? ¿Quién dio el permiso? ¿Antropología? No pudo el gobierno del Estado, aunque se están interponiendo denuncias contra los jueces, porque hay incluso hasta conflicto de intereses en este caso. ¿Mande? Sí, fue un gobierno del PAN y los jueces al servicio de ese grupo al que pertenece este senador, que fue además también fue el que trajo a los de Vox
Vox es un grupo ultraderechista, ultraconservador, que actúa en España. Entonces los trajeron ese senador que tiene también esa manera de pensar, muy cercana al fascismo. Yo hace unos días hablaba de que afortunadamente aquí no floreció el pensamiento fascista, porque nuestro proceso histórico siempre ha sido popular, pero hay lugares en donde sí, el fascismo caló hondo y no se lo han podido quitar. En España tienen ese problema. O sea, ya no está Franco, pero es el franquismo como política. En Chile tienen el mismo problema. No está Pinochet, pero es el pinochetismo como política. Entonces, porque a veces nos quejamos que los conservadores de México no son de avanzada, son progresistas en comparación con los del pensamiento fascista de otras partes. Aquí no, eso no ha tenido éxito ni va a tener, porque nuestro pueblo es liberal. Si me permite una última. Sí, entonces, una última pregunta. No, pero es que es muy interesante todo esto, ¿no? Bordar alrededor de los temas, porque se da contexto, ¿no? Pero sí ya es la definición del método, ¿no? Van a tener que reunir 1 millón de firmas, sí lo logran, pero no muchos, o sea, porque hay como 60, como 100. ¿Cuántos lograrán juntar 1 millón de firmas de ellos? Pues unos 10 o 5. Y le tienen que meter, tienen que hacer trabajo. Es muy buena la propuesta, brillante. Una última pregunta, presidente. Obviamente la desinformación ha comenzado en muchos medios de comunicación con el tema de las concesiones, con lo que pasó en el tramo cercano al Istmo. Específicamente, para poner un ejemplo, en Tamaulipas, los dueños que están cercanos a diversas obras que se están haciendo en esta entidad, como la de Nuevo Laredo, que es la Dirección General de Aduanas, como en los municipios, en la zona sur de Altamira y de Tampico, aduanas marítimas que están allá, ¿tienen algo de qué preocuparse los dueños de terrenos aledaños a estas obras solamente para dar fin a esta, insisto, desinformación y preocupación que ha comenzado ya? El que nada debe, nada teme. Ahora, si se robaron los terrenos, si no son de ellos, pues entonces sí, van a tener problema algún día, porque la justicia tarda, pero llega cuando hay un proceso de transformación. Pero el que trabaja y de conformidad con la ley logra un patrimonio merece respeto. Nosotros no estamos en contra de los empresarios, estamos en contra de los traficantes de influencia, estamos en contra de la corrupción. Es que al país lo han saqueado y en sentido estricto no han sido empresarios, sino traficantes de influencia cercanos al poder. Cuando Salinas entregaron los bancos y no se los entregaron a quienes tenían experiencia de manejar un banco, se los entregaron a los que dieron moches o a los que hicieron compromisos, subordinación política a Salinas, porque quería Salinas convertirse en el hombre fuerte, una especie de maximato. Entonces creó un grupo cercano a él, llamado Grupo Compacto, una nueva oligarquía, con los bienes del pueblo, porque fue cuando entregaron los bancos, fue cuando entregaron las empresas, cuando entregaron las minas. En ese entonces, les comento esto para los jóvenes, y lo pueden constatar en el Fondo de Cultura Económica. Puede ser que exista todavía un libro sobre todas las privatizaciones en la época de Salinas. Ellos le llamaban desincorporación, eufemísticamente, desincorporación de bienes públicos. Y eran las privatizaciones. Bueno, una especie, también le llamaban libros blancos. ¿Por qué digo que está difícil
que encuentren el libro, ahí también se los dejo de tarea a los libreros, los que venden libros antiguos, que es una joya también eso, aquí en el centro. Ahí mismo en los libros viene cómo entregaron los bancos y es muy claro, yo lo descubrí. Desde luego me ha llevado mucho tiempo de revisión, de análisis, de estudio, pero empecé a ver de que le dan Banamex. Ahí está. Pues en este libro van a encontrar de que luego de que entregan Teléfonos de México a Slim, que lo quería la empresa Teléfonos de México, la quería Roberto Hernández, para contentar a Roberto Hernández, le dan Banamex, este banco que está ahora en la polémica, se lo entregan, pero volvemos a lo mismo, todo lo tenían que hacer legal. Entonces lanzaban convocatorias para las entregas, subastas. Entonces le entregan a Roberto Hernández Banamex, pero el que quede en segundo lugar, viene la segunda subasta, eso está en este libro, y el que quedó en segundo lugar cuando subastaron Banamex se queda en primer lugar cuando entregan Bancomer. El que quede en segundo lugar cuando se entrega Bancomer, le entregan Serfín, y así van a encontrar de pura casualidad. Claro, todo estaba previamente arreglado, planchado, pero tenían que formalizarlo. Entonces, esto es lo que hicieron durante el gobierno de Salinas, y es lo mismo, o sea, quisieron mantener el salinismo como política y lo lograron porque se peleó Zedillo con Salinas. Como política, la entrega de los bienes continuó, porque a Zedillo le tocó entregar los ferrocarriles nacionales y ahí se fueron todos hacia adelante. Entonces, en aquel entonces un banquero famoso, que no era banquero, era un traficante de influencia cercano al poder, dijo: ¿quién lo iba a imaginar? Yo que siempre soñé con robarme un banco y ahora me lo entregan sin necesidad de eso. Así fue. Entonces, pues aquí están todas las empresas. Fue un saqueo como nunca se ha visto en la historia de México. O sea, si se compara esto con el saqueo de los 3 siglos de dominación colonial, no fue nada lo que se llevaron en comparación de esto. Y vaya que saquearon, pero si se compara con esto, no, nada, ni en la minería. ¿Cuánto se llevaron? Se ha hecho el estudio de lo que se llevaron a España, a Europa, en oro y plata en los 3 siglos de dominación colonial. Son 5 años de explotación minera de los últimos tiempos, el equivalente. O sea que lo que se llevaron en 3 siglos es lo que han extraído de oro y plata en el periodo neoliberal, o lo que extrayeron en oro y plata en 5, 10 años cuando mucho, lo que extrajeron de minerales. Entonces, este es el problema, no preocupar a nadie. Eso no es un asunto de empresarios, no todo el que tiene es malvado, al contrario, el que invierte, genera empleos, merece, repito, respeto, apoyo. Pero aquí lo que sucedió es que crearon una banda, una pandilla, una banda de saqueadores. Pero no solo se apoderaron de los bienes del pueblo, de la nación, se apoderaron del Congreso. Todas las reformas del periodo neoliberal fueron para favorecer el saqueo, todas las reformas a la Constitución. Se apoderaron, desde luego, del Poder Judicial, ya lo tenían, y terminaron de dominarlo por entero, y el Ejecutivo lo tenían. Se apoderaron de los medios de información, maiciaron, cooptaron, compraron, alquilaron a los intelectuales.
bueno, hasta los científicos. Por eso es importante el cambio, porque mientras saqueaban, ¿cuándo creen ustedes que hubo más desigualdad en México? Sí, con Porfirio, pero en los tiempos actuales, modernos, con Salinas. ¿Quieren que se los muestre? Pon la gráfica del Banco Mundial, del Banco Mundial. Cuando Salinas estaba entregando todos los bienes estos, cuando entró Salinas había un multimillonario en el mundo que aparecía en la lista de Forbes. En 1988 la revista Forbes empezó a publicar la lista de los más ricos del mundo. En 1988, la primera lista. Y solo aparecía una familia mexicana, los Garzazada. En el 88 empieza a entregar los bienes a sus allegados, todo lo que fue la piñata, y al final de Salinas, en 1994, de 88 a 94, 6 años, ya habían 24 multimillonarios en la lista de Forbes. Para aparecer en la lista de Forbes hay que tener más de $1,000 millones. En el 88, la familia Garzazada tenía $2,500 millones, la única que aparecía. Para el 94 ya eran 24 multimillonarios con $48,000 millones. Ya México, para entonces, era el cuarto lugar en el mundo en multimillonarios. Más claro